El teléfono sonó justo cuando estaba sirviéndome una copa de vino tinto. Era un Malbec Reserva, de esos que cuestan lo que mi padre ganaba en un mes entero cuando yo era niño, pero en ese momento, en mi ático de Brooklyn con vista al puente de Manhattan, el precio no importaba. Lo que importaba era el nombre que parpadeaba en la pantalla de mi celular, mamá. Dudé. Siempre dudo. Han pasado 10 años, y todavía siento ese nudo en el estómago, esa mezcla de culpa y ansiedad que te hace sentir como un niño pequeño que acaba de romper un jarrón, aunque seas un hombre de 32 años con una carrera que la mayoría solo sueña. Dejé la copa sobre la encimera de mármol y contesté. Hola, mamá. Efraín, por fin contestas, dijo Lourdes, sin hola, sin cómo estás, sin qué tal tu vida. Su voz tenía ese tono que conozco de memoria, una mezcla de reproche y urgencia. Tu hermano se casa. Me quedé en silencio un segundo. Gustavo se casaba. El príncipe heredero, el niño de oro, finalmente sentaba cabeza. Felicidades para él, dije, tratando de sonar neutral. La fiesta de compromiso es el próximo fin de semana, continuó ella, ignorando mi comentario. Tienes que venir. Es con una familia importante, Efraín. Gente de bien. No quiero que piensen que somos una familia desunida o que tenemos algo que ocultar. Necesito que estés aquí. Ahí estaba. No te extrañamos, sino te necesitamos para la foto. Cerré los ojos y, de repente, ya no estaba en Nueva York. Estaba de vuelta en esa cocina estrecha en Guadalajara, con el olor a aceite quemado y jabón de lavar platos. Recordé la geografía de nuestra mesa familiar. Era algo que nunca había dicho en voz alta, pero que tenía grabado a fuego en mi memoria. En nuestra casa, la mesa del comedor era un mapa político. Gustavo, mi hermano mayor por 2 años, siempre se sentaba en el centro, justo debajo de la lámpara de araña, donde la luz le daba de lleno, haciéndolo brillar. Mi madre, Lourdes, se sentaba a su derecha, sirviéndole las mejores presas de pollo, llenando su vaso antes de que se vaciara, riendo de sus chistes aunque no tuvieran gracia. Mi padre, Ramiro, ocupaba la cabecera opuesta, una figura silenciosa, encorvada sobre su plato, asintiendo a todo para no causar problemas. Y luego estaba yo. Efraín. Mi lugar estaba en la esquina, justo al lado de la puerta batiente que daba a la cocina. Era el peor asiento. Cada vez que alguien entraba o salía con platos sucios o bandejas, la puerta me golpeaba el codo o me enviaba una ráfaga de aire caliente con olor a guiso. Pero lo peor no era la incomodidad física, sino la simbólica. Desde mi esquina, yo no participaba en la conversación, yo la observaba. Era el espectador en mi propia vida. Recuerdo una cena en particular. Teníamos pollo asado. Gustavo extendió su plato y mamá le puso el muslo y la pierna, dorados y jugosos. Para que tengas fuerza, mi campeón, le dijo. Cuando llegó mi turno, me tocó la pechuga seca, esa parte que se te hace bola en la garganta y necesitas 2 vasos de agua para tragar. No me quejé. Nunca me quejaba. Simplemente aprendí que en la jerarquía de los afectos de mi madre, yo estaba después de Gustavo, después de las apariencias, y probablemente después de los vecinos. Efraín, ¿sigues ahí? La voz de mi madre me sacó del recuerdo. Sí, mamá. Estoy aquí. Pues compra el boleto. Y por favor, hijo, trata de vestirte decentemente. No vengas con esas ropas de vagabundo bohemio que seguramente usas allá. Esta chica, Nadia, es de una familia de doctores. Gente seria. Claro, mamá. Gente seria. Y no empieces con tus historias raras si te preguntan qué haces. Di que trabajas en... No sé, en administración o algo así. No nos avergüences. Colgó. No hubo un te quiero. Solo el sonido seco de la desconexión. Miré mi reflejo en el ventanal. Llevaba una camiseta de algodón egipcio que costaba $200, pero para ella, siempre sería el hijo que no encajaba. Bebí un sorbo de vino. Sabía amargo. Decidí ir. No por obediencia, sino porque necesitaba cerrar un capítulo.
Necesitaba verlos una última vez, no como el niño de la esquina de la mesa, sino como el hombre que había sobrevivido a su desprecio. Esa noche no pude dormir. Las palabras de mi madre habían abierto una compuerta que creía sellada, y los recuerdos empezaron a inundar mi habitación de lujo en Brooklyn. El más doloroso de todos, el que realmente definió quién soy, ocurrió cuando tenía 10 años. Lo llamo el día del volcán y el poema. Era un martes. Recuerdo que llovía mucho en Guadalajara. Yo había participado en un concurso de escritura a nivel estatal para escuelas primarias. El tema era libre, y yo había escrito una historia sobre un perro callejero que podía hablar con la luna. Mi maestra, la señorita Elena, había llorado al leerlo. Cuando anunciaron que había ganado el primer lugar, sentí que mi corazón iba a explotar. Me dieron un diploma precioso, con letras doradas y un sello rojo en relieve, y una pequeña medalla. Llegué a casa empapado pero radiante. Sentía que flotaba. Entré a la cocina gritando, «Mamá, mamá, mira esto». Pero mamá no estaba mirando hacia la puerta. Estaba de espaldas, inclinada sobre la mesa de la cocina, consolando a Gustavo. Gustavo tenía 12 años y ese mismo día había tenido su feria de ciencias. Él y papá habían pasado 3 fines de semana construyendo un volcán de papel maché. Bueno, papá lo había construido, Gustavo solo había pintado un poco y se había quejado del olor a pegamento. A pesar del esfuerzo de papá, el volcán no había funcionado bien en la presentación. La mezcla de vinagre y bicarbonato se había atascado y solo había salido un chorrito triste de espuma rosa. Gustavo había sacado una B, una calificación decente, pero para él era una tragedia griega. Es injusto, mamá, lloriqueaba Gustavo. El profesor me tiene manía. Lo sé, mi amor, lo sé, decía mamá, acariciándole el pelo. Tú eres el más inteligente de todos. Ese profesor es un envidioso. Me acerqué despacio, con mi diploma en la mano, esperando un hueco en su atención. Mamá, dije en voz baja, gané el concurso. El primer lugar. Ella giró la cabeza, me miró un segundo con los ojos vacíos y luego volvió a mirar a Gustavo. Qué bueno, Efraín. Ahora ¿no ves que tu hermano está sufriendo? Pero mira, es el primer lugar de todo el estado, Efraín, basta. Gritó ella, girándose bruscamente. Deja de querer ser el centro de atención. Tu hermano tuvo un mal día. Ten un poco de empatía. Gustavo levantó la vista, con los ojos rojos, y señaló su volcán sobre la mesa. Está goteando, dijo con voz mimada. Va a manchar el mantel. Mamá miró alrededor buscando algo para poner debajo del volcán que resumaba un líquido rojo pegajoso. Sus ojos se posaron en mi mano. En mi diploma. Antes de que pudiera reaccionar, me lo arrancó de las manos. Dame eso, es solo un papel, dijo. Y lo puso debajo del volcán. Me quedé paralizado. Vi cómo el tinte rojo de comida, mezclado con vinagre, empezaba a empapar el borde de mi diploma. Vi cómo las letras doradas que decían primer lugar se manchaban y se deformaban bajo el peso del fracaso de mi hermano. Listo, dijo mamá, satisfecha. Así no se ensucia la mesa. Ve a lavarte las manos, Efraín, que vamos a cenar. Y no pongas esa cara larga. Ese día algo se rompió dentro de mí. No fue un crujido fuerte, fue un silencio. Entendí que no importaba lo que yo hiciera. Podía descubrir la cura contra el cáncer o viajar a Marte, y mi madre usaría mi cohete espacial para que Gustavo se apoyara mientras se ataba los zapatos. Esa noche, mientras todos dormían, rescaté mi diploma empapado y sucio de la basura. Lo sequé con cuidado, aunque quedó arrugado y manchado de rojo para siempre. Lo escondí debajo de mi colchón. No lloré. Me prometí a mí mismo que algún día, mi nombre estaría en algo que ella no pudiera usar para limpiar la suciedad de Gustavo. Los años pasaron como una neblina gris. Aprendí a volverme invisible. En la preparatoria y en la universidad, mientras Gustavo saltaba de carrera en carrera, primero arquitectura, luego leyes, luego administración, gastando los ahorros de mis padres en universidades privadas.
Yo estudié letras hispánicas en la universidad pública. Trabajaba por las tardes en una librería de viejo para pagarme mis propios libros y el transporte. Mamá odiaba mi carrera. ¿De qué vas a vivir?, me decía con desprecio cada vez que me veía leyendo. ¿De comer letras? Gustavo va a ser un gerente importante. Tú vas a terminar de maestro de escuela rural. Cuando me gradué, a los 22 años, la presión se volvió insoportable. Mamá había decidido mi futuro, iba a trabajar de asistente en el despacho de un tío lejano que era notario. Para que sirvas de algo y traigas dinero a la casa, sentenció. Pero yo tenía otros planes. Llevaba 2 años ahorrando cada centavo. Vendí mi vieja motocicleta, vendí mi colección de cómics, vendí hasta mi guitarra. Reuní lo suficiente para un boleto de avión a Nueva York y 3 meses de alquiler en el lugar más barato que pudiera encontrar. La noche que me fui, no hubo fiesta de despedida. Gustavo estaba fuera con sus amigos, celebrando que había pasado un examen raspando. Mamá estaba viendo su telenovela favorita, con el volumen al máximo. Papá estaba dormido en el sillón, con el periódico sobre el pecho, roncando suavemente. Bajé las escaleras con mis 2 maletas viejas. Me detuve frente al sillón de papá. Él era un buen hombre, lo sabía, pero su silencio había sido cómplice de mi dolor. Quise despertarlo, quise decirle, papá, me voy, dime que no soy un inútil. Pero sabía que si lo despertaba, él llamaría a mamá, y mamá haría una escena, no porque me quisiera, sino porque perdería el control sobre mí. Así que dejé una nota en la mesa de la cocina, al lado del azucarero. Decía simplemente, me voy a buscar mi vida. No se preocupen por mí. Efraín. Salí a la calle. El aire de la madrugada estaba fresco. Tomé un taxi hacia el aeropuerto. Mientras el coche se alejaba de mi barrio, de las calles donde aprendí a caminar con la cabeza gacha, sentí un miedo atroz. Iba a una ciudad donde no conocía a nadie, con un idioma que apenas masticaba y un sueño que parecía ridículo. Pero junto con el miedo, sentí algo más. Sentí que por primera vez, el aire entraba en mis pulmones sin pedir permiso. Cuando el avión despegó y vi las luces de Guadalajara hacerse pequeñas, como brasas moribundas, supe que no había vuelta atrás. Había escapado de la sombra del volcán. Ahora me tocaba sobrevivir a la erupción de la vida real. Nueva York no me recibió con los brazos abiertos, me recibió con una bofetada de viento helado y olor a basura fermentada. Era enero de 2012. Yo había visto películas, claro, esperaba rascacielos brillantes y gente elegante caminando por Central Park. La realidad fue un sótano en Queens que compartía con 3 personas más y colonias enteras de cucarachas que parecían pagar alquiler también. Ahí conocí a Paco. Paco era un paisano de Puebla, bajito, con una sonrisa a la que le faltaba un diente y un optimismo a prueba de balas. Él fue quien me consiguió mi primer trabajo lavando platos en un restaurante italiano en el Bajo Manhattan. Mira, chamaco, me dijo Paco el primer día, mientras yo frotaba una olla con las manos agrietadas por el agua caliente y el detergente industrial, aquí se viene a trabajar, no a llorar. Si quieres llorar, hazlo en la ducha, que ahí no se notan las lágrimas. Mis primeros 2 años fueron un infierno. Trabajaba 12 horas diarias. De lavaplatos pasé a ayudante de camarero, y luego a repartidor de comida en bicicleta bajo la nieve. El frío de Nueva York no es como el frío de México, es un frío que se te mete en los huesos y te insulta. Recuerdo noches en las que cenaba pan duro que sobraba del restaurante con un poco de mantequilla de maní, sentado en mi colchón en el suelo, escribiendo en cuadernos baratos porque no tenía dinero para una computadora portátil. El hambre física era constante, pero el hambre de escribir era peor. Escribía sobre todo lo que veía. Escribía sobre las ratas en el metro, sobre la soledad de los rascacielos, sobre el silencio de mi padre y la crueldad de mi madre. Escribía para no volverme loco. Llamaba a casa una vez al mes. Era un ritual masoquista. Hola, mamá. Ah, Efraín. ¿Ya te regresas? Tu cuarto lo estamos usando para guardar las cosas de gimnasio de Gustavo. No, mamá. Estoy bien.
Estoy trabajando. ¿De qué? ¿Limpiando inodoros? Se reía ella. Ay, hijo, tanta rebeldía para terminar de sirviente de los gringos. Gustavo ya es subgerente, por cierto. Se compró un coche nuevo. Colgaba el teléfono sintiéndome diminuto, pero luego miraba mis cuadernos apilados y pensaba, ustedes no saben. No tienen ni idea de quién soy. Hubo un momento, un martes de noviembre, en el que estuve a punto de rendirme. Me habían despedido del restaurante porque se me cayó una bandeja de copas. Tenía $30 en el bolsillo para sobrevivir 2 semanas. Caminé hasta el puente de Brooklyn, mirando el agua oscura. Pensé en volver. Pensé en pedir perdón, en aceptar el trabajo en la notaría, en sentarme en la esquina de la mesa para siempre. Entonces, saqué mi libreta y escribí una frase. Solo una: el exilio es el precio que pagamos por ser dueños de nuestra propia alma. Leí la frase en voz alta. El viento se llevó mis palabras, pero la verdad se quedó. Me di la vuelta y volví al sótano. Al día siguiente, conseguí 2 trabajos nuevos. No me iba a rendir. No les daría el gusto. Mi suerte cambió, o mejor dicho, la cambié yo a base de terquedad, cuando conseguí una pasantía no remunerada en una pequeña revista literaria independiente en el Village. Trabajaba de noche como guardia de seguridad para poder ir a la revista de día. Allí conocí a Doña Remedios. Doña Remedios era una española de 70 años, exiliada del franquismo, con el pelo blanco como la nieve y una lengua afilada como una navaja de barbero. Fumaba cigarrillos negros dentro de la oficina, aunque estaba prohibido, y nadie se atrevía a decirle nada. Ella era la editora en jefe, una leyenda viviente que había descubierto a varios premios Nobel. Durante 6 meses, yo solo fui el chico que traía el café y sacaba la basura. Pero un día, me atreví. Dejé uno de mis cuentos sobre su escritorio, escondido debajo de una pila de manuscritos. Al día siguiente, me llamó a su despacho. El aire olía a tabaco y papel viejo. Ella tenía mi cuento en la mano. Lo había marcado todo con bolígrafo rojo. Parecía que el papel estaba sangrando. Siéntate, muchacho, dijo con su voz ronca. Me senté, temblando. Esto que has escrito aquí, levantó el papel, es una porquería. Sentí que el suelo se abría. Adjetivos inútiles. Sentimentalismo barato. Estás tratando de impresionar, no de contar. ¿Crees que la literatura es un concurso de belleza? No. La literatura es una autopsia. Tienes que abrirte el pecho y mostrarnos las tripas. Me quedé mudo. Pero, continuó ella, encendiendo otro cigarrillo y mirándome a través del humo, hay una voz. Una voz furiosa y triste debajo de toda esta basura decorativa. ¿Tienes hambre, verdad? Sí, señora, susurré. Pues demuéstralo. Reescribe esto. Quítale todo lo bonito. Déjalo en los huesos. Y tráemelo mañana. Reescribí ese cuento 50 veces. Doña Remedios lo destrozaba 50 veces. Más verdad, me gritaba. Menos drama, más dolor real. Ella fue la madre que nunca tuve. Fue dura, sí, mucho más dura que Lourdes, pero su dureza tenía un propósito: hacerme mejor, no hacerme sentir pequeño. Un año después, la revista publicó mi primer relato. Me pagaron $50. Cuando vi mi nombre impreso, Efraín R., lloré. No lloré en la ducha como decía Paco. Lloré en medio de la calle, abrazando la revista contra mi pecho. Doña Remedios me observaba desde la ventana de su oficina. Cuando subí, solo me dijo, no te creas mucho. Esto es solo el principio. Ahora empieza el trabajo de verdad. Ella me enseñó que el talento no sirve de nada sin disciplina. Me enseñó que las cicatrices son tinta. Y me enseñó que yo valía la pena. 5 años después de llegar a Nueva York, publiqué mi primera novela, Ecos de un volcán dormido. Fue un éxito moderado al principio, pero luego, algo pasó. Un crítico famoso del New York Times la reseñó y la llamó la voz de una generación desplazada. Las ventas se dispararon.
De repente, las editoriales grandes me buscaban. Me ofrecieron un contrato para 2 libros más por una cifra que tenía 5 ceros. Ese día, con el cheque del adelanto en mi mano, $250,000, cometí el error de buscar validación una vez más. Fui a una librería, compré 5 copias de mi novela, las envolví con cuidado y las envié por correo urgente a la casa de mis padres en Guadalajara. Dentro, puse una nota, para mamá y papá, con amor. Lo logré. Esperé una semana. 2 semanas. Al mes, llamé. Hola, mamá. Efraín, qué milagro. Oye, ¿tú sabes algo de computadoras? Gustavo tiene un problema con su laptop y está muy estresado. No, mamá, no sé. Oye, ¿recibieron un paquete que envié? Ah, sí, una caja con unos libros. Sí, llegó. Mi corazón latía rápido. ¿Y? ¿Lo abrieron? Ay, hijo, no hemos tenido tiempo. Ya sabes cómo es la vida aquí, siempre corriendo. Además, tú sabes que a tu padre le da sueño leer, y yo con la telenovela. Creo que lo metí en el armario del cuarto de huéspedes para que no estorbara. Por cierto, ¿ya te conté que Gustavo se fue de viaje a Cancún? Se lo merece tanto, trabaja tan duro. Sentí un frío absoluto. No lo habían leído. Ni siquiera le habían quitado el plástico. Mi obra, mi alma, estaba guardada en un armario oscuro, para que no estorbara. En ese momento, tomé la decisión final. Nunca más. Nunca más les contaría nada. Para ellos, yo seguiría siendo Efraín el fracasado, el que juega con libros, el que vive al día. Si ellos querían una narrativa donde yo era el perdedor y Gustavo el héroe, se las regalaría. Pero mi éxito, mi dinero, mis premios, eso sería solo mío. Creé 2 vidas paralelas. En Nueva York, yo era Efraín, apellido, el autor aclamado que cenaba con agentes literarios y daba conferencias en universidades. En Guadalajara, para mi familia, yo era un fantasma que apenas sobrevivía. Y así viví, protegiendo mi verdad como un secreto precioso, hasta que llegó esa llamada invitándome a la boda. Hasta que llegó el momento de volver. Antes de continuar con la historia, quiero pedirte un pequeño favor. Si te está gustando este relato y quieres que más personas lo escuchen, por favor dale me gusta al video, suscríbete al canal y déjame un comentario diciendo desde qué ciudad nos estás escuchando. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue más lejos. Muchas gracias. Hice la maleta con la precisión de un espía. No podía llevar nada que gritara dinero, pero tampoco podía ir disfrazado. Elegí ropa sencilla, pantalones de mezclilla oscura, camisas blancas sin logotipos, un blazer azul marino. El truco estaba en los detalles que mi familia jamás notaría. La camisa era de seda y lino italiano, los zapatos eran de cuero hechos a mano en Florencia, pero estaban lo suficientemente usados para parecer viejos a ojos inexpertos. Lo único que me permití conservar fue mi reloj. Un Patek Philippe vintage de los años 50, con correa de cuero desgastada. Para un ojo ignorante, parecía un reloj de abuelo comprado en un mercadillo por $10. Para un coleccionista, valía más que el coche nuevo de mi hermano. Aterricé en Guadalajara un viernes por la tarde. El calor seco me golpeó la cara, trayendo consigo olores a tierra mojada y gases de escape. Nadie fue a recogerme al aeropuerto. Mamá había dicho, toma un taxi, no hagas que tu padre maneje con este tráfico, ya está mayor. No me importó. Prefería la neutralidad de un taxi. El taxista era un hombre mayor, amable. Me preguntó a qué me dedicaba. Escribo historias, le dije. Ah, qué bonito. Mi nieta también escribe poemas. El arte alimenta el alma, joven, aunque a veces no alimente la panza. Sonreí. Si él supiera. Cuando el taxi se detuvo frente a la casa de mi infancia, sentí una opresión en el pecho. La casa se veía igual, quizás un poco más pequeña de lo que recordaba. La pintura color crema estaba descascarada en algunos puntos, pero el jardín estaba impecable. Claro, las apariencias ante todo.
Toqué el timbre. Fue mi padre quien abrió. Se veía más viejo, más encogido, como si la gravedad pesara más sobre él que sobre el resto de los mortales. Efraín, dijo, y por un momento vi un destello de alegría en sus ojos, pero se apagó rápido. Pásale, hijo. Tu madre está en la cocina. Entré. La casa olía a cera para pisos y al perfume floral excesivo que usaba mi madre. En las paredes del pasillo, había una galería nueva. Fotos de Gustavo. Gustavo graduándose, Gustavo jugando golf, Gustavo con su primera novia, Gustavo recibiendo un diploma de participación en un seminario de ventas. De mí, no había nada. Ni una sola foto. Era como si nunca hubiera vivido allí. Mamá salió de la cocina secándose las manos. Me miró de arriba abajo, escaneando mi ropa. Hola, hijo. Vaya, te ves, delgado. ¿Comes bien allá? Como bien, mamá. MMM. Esos pantalones se te ven un poco viejos. Bueno, no importa. Mañana vamos a ir a comprarte un traje barato para la cena. No quiero que vayas así. Tengo un traje en la maleta, mamá. Está bien. Espero que no huela a humedad. Bueno, sube tus cosas al cuarto de huéspedes. Tu antigua habitación ahora es la oficina de Gustavo para cuando trabaja desde casa. Necesita espacio para concentrarse, ya sabes, maneja cosas importantes. Subí las escaleras sintiendo como la máscara de Efraín el fracasado se pegaba a mi piel. Era sofocante, pero era mi armadura. Esa noche hubo una cena informal en casa. Gustavo llegó tarde, por supuesto. Entró haciendo ruido, hablando por el celular con un auricular inalámbrico, proyectando esa imagen de hombre de negocios ocupadísimo. Sí, diles que vendan las acciones y bajan de 20. Ajá. Listo. Colgó y se giró hacia mí con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Hermanito. El hijo pródigo. ¿Cómo te trata la gran manzana? ¿Todavía viviendo con 5 roomies? Me dio un abrazo palmada, de esos que duelen un poco. Estoy bien, Gustavo. Felicidades por la boda. Gracias, gracias. Nadia es una joya. Y su familia, otro nivel, Efraín. Tienes que portarte bien mañana. Entonces entró ella. Nadia. Esperaba a alguien como Gustavo, superficial, ruidosa, llena de logotipos de marcas de lujo. Pero Nadia era diferente. Tenía una elegancia tranquila. Llevaba un vestido sencillo y poco maquillaje. Sus ojos eran oscuros y agudos, ojos que parecían grabarlo todo. Tú debes ser Efraín, dijo, extendiendo la mano. Su apretón fue firme. Gustavo habla poco de ti, pero tu madre dice que eres el artista de la familia. Artista es una forma amable de decir desempleado, según mi madre, respondí con una sonrisa irónica. Nadia me miró un segundo más de lo necesario, como si estuviera descifrando un código. Nos sentamos a cenar. La dinámica de siempre. Gustavo acaparó la conversación. Habló durante 40 minutos sobre su nuevo coche, un sedán deportivo que estaba pagando a 48 meses con intereses altísimos. Tiene asientos de piel con calefacción, Efraín. Tú allá en Nueva York seguro viajas en metro con las ratas, ¿no? No te imaginas lo que es la comodidad. El metro es eficiente, dije, cortando un trozo de carne. Gustavo se rió y miró a Nadia buscando complicidad, pero ella no se rió. Ella estaba mirando mis manos. Específicamente, estaba mirando mi reloj. Yo vi cómo sus ojos bajaban a mi muñeca, se detenían en el Patek Philippe viejo y luego subían a mi cara con una expresión de desconcierto. Ella sabía. O al menos, sospechaba. Nadia venía de dinero viejo, de ese que no necesita gritar. Ella reconocía la calidad silenciosa. Luego miró el reloj de Gustavo, un reloj enorme, dorado, llamativo, pero de una marca de moda, no de relojería. Vi una sombra de vergüenza cruzar su rostro. Efraín, dijo Nadia de repente, interrumpiendo a Gustavo que hablaba de sus inversiones, ¿qué tipo de cosas escribes?
La mesa se quedó en silencio. Mamá soltó un suspiro dramático. Ay, querida, escribe cuentos raros. Cosas deprimentes. Nada que venda. Me gustaría escucharlo de él, insistió Nadia, sin apartar la mirada de mí. Escribo ficción, dije suavemente. Sobre gente que busca su lugar en el mundo. ¿Y has publicado algo? Antes de que pudiera responder, Gustavo soltó una carcajada. Publica en su blog, seguramente. Oye, Nadia, no lo avergüences. El pobre hace lo que puede. Mejor hablemos de la luna de miel. Estaba pensando en Europa, pero quiero algo exclusivo. Nadia sintió lentamente, pero ya no escuchaba a Gustavo. Su mirada seguía fija en mí, curiosa, analítica. Sentí un escalofrío. Ella era la variable que no había calculado. Ella era la única persona en esa habitación que realmente estaba prestando atención. El día de la fiesta de compromiso llegó. El lugar era un salón privado en uno de los restaurantes más exclusivos de Guadalajara. Mármol, candelabros de cristal, camareros con guantes blancos. Todo pagado, sospechaba yo, por la familia de Nadia, aunque mamá actuaba como si ella fuera la anfitriona principal, dando órdenes a los meseros que no le correspondían. Llegué con mi traje barato, en realidad un Armani de corte clásico sin etiquetas visibles, y busqué mi lugar. No me sorprendió ver dónde estaba mi tarjeta con mi nombre. Estaba en una mesa redonda al fondo, cerca de la salida de emergencia y los baños. Mis compañeros de mesa eran 3 primos lejanos adolescentes que no despegaban la vista de sus celulares y la tía Gertrudis, que tenía 90 años y estaba medio sorda. La mesa principal, en el centro, estaba ocupada por mis padres, Gustavo, Nadia y los padres de Nadia. Desde mi exilio, vi cómo servían el champán. Vi a mi madre reírse exageradamente de los chistes del padre de Nadia, el doctor Villalobos, un hombre distinguido con canas y mirada severa. Después de los aperitivos, el doctor Villalobos se puso de pie para hacer un brindis. Habló de la unión de las familias, de la felicidad de su hija. Fue un discurso sobrio y elegante. Luego, por cortesía, miró hacia mi mesa. Y también es un gusto tener aquí al hermano de Gustavo, Efraín, que ha venido desde tan lejos. El doctor Villalobos alzó su copa hacia mí. Gustavo nos ha contado que vives en Nueva York. Una ciudad difícil pero fascinante. ¿A qué te dedicas allá, hijo? El salón se quedó en silencio. Todos se giraron para mirarme. Me puse de pie despacio, con la copa en la mano. Iba a decir algo genérico, algo como trabajo en el sector editorial, pero mi madre no pudo contenerse. No podía permitir que yo tuviera la palabra. Se levantó rápidamente, con una sonrisa nerviosa y dulce, esa sonrisa que usa antes de clavar un cuchillo. Ay, doctor, Efraín es un espíritu libre, dijo, y su voz resonó en el salón. Todavía se está buscando a sí mismo. Ya sabe cómo son los jóvenes de hoy. Un hijo, puso su mano sobre el hombro de Gustavo, un hijo nos llena de orgullo con sus logros, es un pilar, un hombre de verdad. El otro, bueno, el otro juega con libros como si fuera un niño pequeño. Vive en sus fantasías. Pero lo queremos igual, ¿verdad? Aunque no tenga los pies en la tierra. Hubo unas risitas nerviosas entre los invitados. Gustavo sonrió con suficiencia, hinchando el pecho. Sí, mi hermano es el Peter Pan de la familia, agregó Gustavo. Nunca quiso crecer. Pero no te preocupes, Efraín, cuando abra mi consultora el próximo año, te puedo dar chamba de velador para que tengas tiempo de leer tus cuentos. Las risas se hicieron más fuertes. Sentí la sangre subirme a la cara. No por vergüenza, sino por una furia fría y líquida. Miré a mi padre. Él estaba mirando su plato, incapaz de levantar la vista. Cobarde. Miré a Nadia. Ella no se reía. Estaba pálida. Sus ojos iban de Gustavo a su madre, y luego a mí. Había una mezcla de horror y realización en su rostro. Ella sabía que esto estaba mal. Ella sabía que esto era crueldad gratuita. Me senté lentamente, sin decir nada. Bebí un sorbo de mi copa.
Juega con libros. La frase flotaba en el aire. Nadia estaba inquieta. La vi desde mi mesa. Mientras Gustavo seguía aceptando las palmaditas en la espalda de sus amigos, ella sacó discretamente su teléfono celular debajo del mantel. Yo sabía lo que estaba pasando por su mente. Había demasiadas incongruencias. Mi ropa, mi reloj, mi calma, la crueldad excesiva de mi familia frente a mi aparente normalidad. ¿Y ese nombre? Efraín. Ella debía haber leído algo. Tal vez una reseña en alguna revista de moda, tal vez una mención en un blog literario. Vi cómo sus dedos tecleaban rápido. Vi cómo fruncía el ceño. El silencio en su mesa era palpable para mí, aunque el resto del salón seguía en un murmullo festivo. Nadia dejó de moverse. Se quedó congelada mirando la pantalla. Luego deslizó el dedo hacia arriba, leyendo más. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Miró a su padre, le susurró algo y le pasó el teléfono por debajo de la mesa. El doctor Villalobos se puso los lentes de lectura. Miró la pantalla. Su expresión cambió de la cortesía aburrida al asombro absoluto. Miró hacia mi mesa, me vio a los ojos y asintió levemente, con un respeto nuevo, casi reverencial. Gustavo, ajeno a todo, seguía hablando. Y entonces le dije al vendedor, mira, yo sé de negocios, no me vas a ver la cara, Gustavo, cállate un momento, dijo Nadia. Su voz no fue alta, pero fue tan cortante que Gustavo se atragantó con su vino. ¿Qué pasa, amor? ¿Te sientes mal? Nadia se puso de pie. Tenía el teléfono en la mano. Señora Lourdes, dijo Nadia, mirando a mi madre, usted acaba de decir que Efraín juega con libros. Sí, querida, es solo una forma de decir que, ya sabes, no tiene un trabajo serio. ¿Un trabajo serio? Nadia soltó una risa incrédula. ¿Usted tiene alguna idea de quién es su hijo? Pues claro, es Efraín, el que se fue, no, interrumpió Nadia. Él es Efraín, apellido. El autor de La ciudad de los espejos rotos. El ganador del premio Booker Internacional de este año. El salón empezó a callarse. Mi madre parpadeó, confundida. ¿De qué estás hablando? Esos son cuentos que él inventa. Nadia conectó su teléfono al sistema de proyección que se había usado para mostrar fotos de la pareja. En la pantalla gigante del salón, apareció de repente mi cara. Pero no era una foto casera. Era la portada de la revista Time. El titular decía, la nueva voz de América, como Efraín, apellido, conquistó el mundo literario. Se escuchó un grito ahogado colectivo. Nadia deslizó la siguiente imagen. Una lista de los libros más vendidos del New York Times. Mi nombre estaba en el número 1. La siguiente imagen, un artículo de Forbes. El imperio de la tinta, el contrato millonario de Efraín, apellido, con Netflix para adaptar su trilogía. $3 millones solo por los derechos de cine, leyó Nadia en voz alta, mirando a Gustavo. Y tú te estás jactando de un coche alquilado. Gustavo se puso blanco como el papel. Se le cayó el tenedor de la mano y el sonido metálico contra el plato resonó como un disparo. Mi madre se llevó las manos a la boca, sus ojos iban de la pantalla a mí, aterrorizada. Me levanté. Esta vez, nadie se rió. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Caminé despacio desde mi mesa en el rincón hasta el centro del salón. Mis pasos resonaban en el mármol. Me sentía ligero, como si me hubiera quitado un saco de piedras de la espalda. Llegué a la mesa principal. Mi madre me miraba como si fuera un extraterrestre. Efraín, balbuceó, ¿esto es verdad? ¿Por qué no nos dijiste? La miré con una calma absoluta. Se los dije, mamá. Hace 5 años. Les envié mi primer libro. Les envié el que ganó el premio. ¿Recuerdas dónde dijiste que estaba? Ella tragó saliva, incapaz de hablar. En el armario, continué. Para que no estorbara. Nunca lo abrieron. Nunca les importó. Solo les importaba tener a alguien a quien mirar por encima del hombro para sentirse grandes.
Me giré hacia Gustavo. Él estaba temblando, encogido en su silla, pareciendo de repente un niño pequeño disfrazado de adulto. ¿Y tú, hermano? Saqué de mi bolsillo interior una pluma estilográfica. Era una Montblanc edición escritores, negra y dorada. Dijiste que me darías trabajo de velador. Te lo agradezco, pero creo que estoy ocupado escribiendo el guión de mi próxima película. Tomé una servilleta de tela blanca de la mesa. Desenrosqué la pluma y escribí rápidamente una dedicatoria. Para el doctor Villalobos. Gracias por leer, aunque mi propia familia no lo hiciera. Efraín. Se la entregué al padre de Nadia. El hombre la tomó como si fuera una reliquia sagrada. Es un honor, hijo, dijo el doctor, estrechando mi mano con firmeza. He leído todos tus libros. Tienes un don extraordinario. No tenía idea de qué eras, tú. Nadie en esta casa tenía idea, dijo Nadia, mirando a Gustavo con asco. Gustavo, me dijiste que tu hermano era un vago mantenido. Me mentiste sobre todo. Si mentiste sobre esto, ¿sobre qué más has mentido? ¿Sobre tus deudas? ¿Sobre tu puesto de gerente que en realidad es de vendedor junior? Gustavo intentó hablar, pero solo salieron ruidos guturales. Su fachada se desmoronaba en tiempo real. Me volví hacia mi madre una última vez. Tienes razón, mamá. Yo juego con libros. Pero resulta que en este juego, soy el dueño del tablero. Y ya me cansé de jugar con ustedes. Dejé la pluma sobre la mesa, junto al plato intacto de Gustavo. El sonido de la pluma rodando sobre la madera fue el punto final de mi discurso. Me di la media vuelta y caminé hacia la salida. Nadie intentó detenerme. Sentía las miradas clavadas en mi espalda, pero ya no me quemaban. Eran miradas de asombro, de envidia, de arrepentimiento. Eran miradas que ya no me definían. Salí al vestíbulo del restaurante buscando aire fresco. La noche estaba estrellada. Mi corazón latía a un ritmo constante, fuerte. No sentía euforia, sentía paz. Una paz profunda y antigua. Escuché pasos apresurados detrás de mí. Era papá. Y detrás de él, mamá, caminando con dificultad con sus tacones altos. Efraín. Hijo, espera. Gritó mamá. Su voz había cambiado. Ya no era imperiosa ni despectiva. Era una voz melosa, suplicante, la voz que usaba con la gente importante. Me detuve, pero no me giré de inmediato. Efraín, por Dios, no te vayas así, llegó mamá a mi lado, jadeando, y me agarró del brazo. Intentó sonreír. ¡Qué sorpresa tan maravillosa! Mi hijo, un escritor famoso. Siempre supe que tenías talento, siempre se lo dije a tu padre. ¿Verdad, Ramiro? Dile. Miré a mi padre. Él tenía los ojos llenos de lágrimas. Por primera vez en mi vida, no siguió el guión de mamá. No, Lourdes, dijo papá con voz quebrada. Nunca lo dijimos. Lo ignoramos. Lo hicimos menos. Mamá soltó mi brazo como si quemara y miró a papá con furia. ¿Qué dices? Lo apoyamos. Le dimos un techo, comida. Efraín, mi amor, tú entiendes, ¿verdad? Estábamos preocupados por ti. Todo era para empujarte a ser mejor. Y mira, funcionó. Gracias a nosotros eres quien eres. Somos un equipo. Me reí. Fue una risa seca, sin humor. No, mamá. Soy quien soy a pesar de ustedes. No gracias a ustedes. Mi éxito se construyó sobre las ruinas de su desprecio. Y no, no somos un equipo. Ustedes eligieron a su jugador estrella hace mucho tiempo. Quédense con él. Pero hijo, mamá cambió de táctica, ahora se hacía la víctima. ¿Vas a dejar a tu madre así? Ahora que podemos celebrar. Gustavo necesita ayuda, sabes, tiene algunas deudas, tú podrías. Ahí estaba. El dinero. Ni siquiera habían pasado 5 minutos y ya estaba pidiendo. Adiós, mamá, dije, soltándome suavemente.
Papá dio un paso adelante. Me miró a los ojos. Perdóname, Efraín, dijo. Y sonó sincero. Era un hombre roto, un hombre que se dio cuenta demasiado tarde de que había apostado al caballo equivocado y había maltratado al pura sangre. Fui un cobarde. Dejé que esto pasara. No merezco tu perdón, pero estoy orgulloso de ti. De verdad. Asentí lentamente. Te creo, papá. Acepto tus disculpas. Pero eso no cambia el pasado. Y no cambia el hecho de que no puedo estar cerca de ustedes. Me hace daño. Papá bajó la cabeza y asintió, aceptando la sentencia. Mamá seguía balbuceando excusas, hablando de familia y sangre, pero su voz se iba volviendo ruido de fondo, como el zumbido de una mosca molesta. Unos minutos después, Nadia salió del restaurante. Se veía cansada, pero decidida. Se quitó el anillo de compromiso del dedo y lo guardó en su bolso. ¿Te vas? Le pregunté. Sí, dijo ella. Le devolví el anillo a Gustavo. No puedo casarme con un hombre que trata así a su propio hermano. Y no puedo entrar en una familia que vive de mentiras. Gracias, Efraín. Me salvaste de cometer el error más grande de mi vida. Lo siento, dije. No quería arruinar tu fiesta. No arruinaste nada. Encendiste la luz. Y a veces, la luz duele cuando estás acostumbrado a la oscuridad. Ella me dio un beso en la mejilla y subió a su coche. La vi alejarse. Un taxi se detuvo frente a mí. El conductor me miró. ¿Al aeropuerto, joven? Miré hacia la puerta del restaurante. Podía ver a Gustavo a través del cristal, sentado solo en la mesa, con la cabeza entre las manos. Podía ver a mi madre gritándole a mi padre. Era una escena patética. Era el final de su reinado. Sí, dije, subiendo al taxi. Al aeropuerto. Y rápido, por favor. Mientras el taxi recorría las calles nocturnas de Guadalajara, saqué mi teléfono. Tenía 10 llamadas perdidas de Gustavo y 5 mensajes de voz de mamá. Abrí la configuración y bloqueé sus números. Uno por uno. Bloquear. 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 Fue el acto final de liberación. Llegué a Nueva York al amanecer. El aire estaba frío, pero olía a oportunidad. Entré a mi apartamento, dejé la maleta en la entrada y fui directo a mi escritorio. Abrí mi cuaderno. Durante años, había escrito desde el dolor, desde la necesidad de demostrarles algo. Ahora, esa necesidad había desaparecido. La página en blanco ya no era un campo de batalla, era un lienzo. Me serví una taza de café, miré el horizonte de Manhattan despertando y escribí la primera línea de mi próxima historia. No era sobre familias tóxicas, ni sobre volcanes fallidos, ni sobre niños olvidados en la esquina de una mesa. Era sobre un hombre que aprende a volar después de soltar las piedras que llevaba en los bolsillos. ¿Fui cruel al irme así? Debería haberles dado un cheque, haber salvado a Gustavo de sus deudas, haber dejado que mi madre se pavoneara con mi fama. Quizás. Pero mientras veía salir el sol sobre el puente de Brooklyn, supe la respuesta. No se puede salvar a quien no quiere ser salvado, y no se puede calentar a quien ama el frío de su propia sombra. Yo había elegido la luz. Y por primera vez en mi vida, la luz era toda mía. Esta es mi historia. Y ahora te pregunto a ti, que has escuchado hasta el final, ¿hice lo correcto al cortar los lazos con mi familia y negarles mi ayuda, o debí haber sido más compasivo y darles una segunda oportunidad? Déjame tu opinión en los comentarios, quiero leerte. Si te gustó la historia, por favor dale like y suscríbete al canal para más relatos como este. Hasta la próxima.